Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana, 34 minutos. Iniciamos esta nueva semana, ya completa dentro del cuarto mes del año, el mes de abril. Comenzamos hoy día 4 de abril hasta este día viernes 8 de abril. El día de hoy para Ecuador debe ser, ojalá, un día de esperanzas, de ilusiones, cuando se reinician las clases para el periodo de la costa en el año 2011 al 2012. He tomado nota de algunos hechos relevantes, porque a partir de este año inclusive se comienza ya a aplicar la nueva ley de educación multicultural o pluricultural, aprobada ya en la Asamblea en el año anterior, el año 2010. Y se pone en práctica algunas, podríamos decir así, reformas, ajustes a la educación. Será importante estar atentos cómo se van desarrollando los alumnos ecuatorianos a partir de esta fecha. La ilusión es tener una nueva ley que permita que la educación sea realmente completa, integral. Es cierto que, como toda ley, ha tenido algunas observaciones, inclusive una vez aprobada. No todos los sectores en el Ecuador están satisfechos con lo que se ha incluido ahora como normativa, como ley. Pero los ecuatorianos debemos siempre mantenernos en lo que es la democracia, el respeto a las libertades, y en este caso, a esa libertad que de alguna manera en la educación está siendo dirigida por el Estado y condicionada con determinadas normas en la ley. Pero la aspiración, la ilusión, digo, se va a mantener y estamos a la expectativa. Los frutos seguramente se verán luego de 6, 10, 12 años. Siempre lo que hemos planteado acá, esa cultura en general, la educación en general que nos hace falta a los ecuatorianos para explotar realmente este país tan rico en todo sentido material, pero que no ha sido realmente bien administrado. Hay muchísimo por hablar de los temas educativos que nos hacen falta, y por esto es que hago mención especial el inicio de clases en la costa ecuatoriana. Se estima que van a asistir a partir de hoy a las aulas, algunas me imagino paulatinamente, porque no todos los colegios, especialmente fiscales, están preparados. Inclusive el gobierno ha debido arrendar algunos locales para poder ya recibir a los alumnos momentáneamente o provisionalmente en esos lugares hasta que se concluya la entrega de los planteles en la infraestructura que se la está reconstruyendo por el DINCE, esta organización pública que construye, repara las instalaciones educativas. Pero se estima que van a ir 2.314.598 alumnos a las aulas a partir del día de hoy. Es decir, estamos hablando que entre escuelas y colegios llega prácticamente un 15% de ecuatorianos. Es un grupo realmente importante que pueden llegar a la educación y que lo van a hacer a partir de hoy en la costa. Se estima también que hay 15.610 establecimientos educativos, sumados los establecimientos fiscales, fiscomisionales, particulares y municipales. Se incrementa el horario de trabajo de los profesores de 6 a 8 horas para que realmente las horas de trabajo sean productivas. También esperamos que además de aumentarle la carga de trabajo a los profesores, se les dé también las facilidades, y eso está contemplado en la ley. Y también otros aspectos, la preparación del mismo maestro, del mismo profesor, la evaluación, que ellos, no solo porque se le aumenta 2 horas más, hay algunos que no estaban muy conformes,
Algunos maestros decían que no solo vivían del sueldo de maestros, porque estaban mal pagados, que requerían ir en estas jornadas de trabajo que le quedaban libres a otros establecimientos particulares para redondear su presupuesto si trabajaban la mayoría del tiempo en escuelas y en colegios fiscales, o dedicarse a otras actividades. Es decir, que el maestro ecuatoriano, por un sueldo bajo, no estaba realmente concentrado, preparándose para poder educar a los ecuatorianos, a los jóvenes. Bueno, ahora, al haberle aumentado de 6 a 8 horas, también se han revisado los escalafones, los ingresos de profesores. Todavía no llegan a un nivel internacional. Algún día esta profesión debería ser apetecida, además de la vocación, el deseo de ayudar a la juventud, el hecho de que sea también una profesión, un cargo que realmente tenga el atractivo monetario, financiero, que es importante, ¿no? A veces uno reflexiona y dice, ¿cómo es posible que el maestro que está preparando a los futuros profesionales se quede allí relegado en el aspecto financiero y que vea que sus alumnos, cuando llegan a la universidad, luego obtienen un título, aspiran a una mejor vida o tener recursos materiales superiores, y los maestros que se quedaron en las escuelas con mucha vocación, con mucho amor a la juventud? Algunos dicen, bueno, ¿de qué valió trabajar tantos años para no desarrollarse? Y esperando una jubilación digna, que tampoco es así. A pesar de que acá en Ecuador han trabajado muy bien estas asociaciones de profesores para entregarles viviendas y otras situaciones importantes como para compensar su sacrificio. Pero el Estado, con esta nueva ley de educación general, llamemos así, debe aplicarse la ley. Entendemos inclusive que se han contratado más profesores para reubicar profesores de tal manera que se puedan dedicar a esta profesión. Y ojalá, como digo, con mucha compensación para que realmente se motiven a trabajar como profesores. También se anuncia que se han fusionado escuelas matutinas y vespertinas. Hoy día veo también el Diario Expreso en la primera página que dice que se han cerrado 75 planteles privados en los 2 últimos años. Posiblemente, no he leído yo el texto de esta noticia, de este reportaje, posiblemente sea producto de que la educación fiscal haya mejorado, que la infraestructura fiscal se haya incrementado y que los profesores también van a estar todos satisfechos, van a contratar más profesores que se dediquen a tiempo completo, 8 horas, como cualquier otro trabajador, de tal manera que podría explicar esto, que 75 planteles privados ya no fueron necesarios, se quedaron sin alumnos, porque estos jóvenes buscaron escuelas y colegios fiscales. Puede ser una de las razones. En todo caso, también se fusionan escuelas matutinas y vespertinas porque algunas parecería que es necesario que tengan un orden. Hay algunas escuelas fiscales que trabajan, como quien diría, prestando locales, porque no tenían su propia infraestructura, sus propios edificios. Esperemos que las medidas que está tomando el gobierno a través del Ministerio de Educación, también en este sentido, vayan correspondiendo a la ley por una parte y por otro lado correspondiendo a las expectativas. La educación es muy importante en todo país que quiere desarrollarse. No podemos desarrollar al Ecuador si es que no tenemos a la juventud bien preparada, esa juventud que en su momento serán adultos. Algo más novedoso acá, se han dividido la costa en 6 zonas educativas, y van a tener sus propios coordinadores, es decir, como una administración mucho más puntual, y esperemos que allí se ataque aquel centralismo que molesta, por ejemplo, en la salud, que en educación haya poco a poco más descentralización, de tal manera que, inclusive, ¿por qué no?, la misma educación, el pensum, vaya de acuerdo a las zonas. Por ejemplo, alguien que estudia en el campo debería ser orgulloso de estudiar en el campo porque está preparándose para la vida, la administración del campo. Y el que vive en la ciudad
debe tener alguna aspiración directa a alguna otra profesión que no sea la agricultura. Entonces esto ojalá también sea una idea que dé resultado. Por eso digo y repito, el día de hoy en la costa con esta nueva ley y medidas que han tomado el gobierno nacional, nos da por lo menos una pauta, basta que ya haya un cambio para decir debe ser bien hecho, ojalá ese cambio, para pensar que vamos a innovar, vamos a mejorar la educación. Tenemos que hacerlo todos los ecuatorianos. Bueno, después hay otros aspectos, por ejemplo van a haber 2 recreos o 2 recesos, porque también se le aumenta las horas de estudio en las escuelas y en los colegios. Entonces va a haber 2 recreos porque se le aumenta las horas y se aumentó la cantidad de días de estudio a 200 días de estudio. Hay otros países, Japón por ejemplo, que tiene más de 200 días, 240 días. Casi como que los alumnos o jóvenes a esa edad están dedicados al estudio, ese es su trabajo. Y tienen luego vacaciones, pero vacaciones ya reducidas, porque en teoría, mire usted, la educación debería ser una distracción, la educación debería ser un disfrute, un deleite, cuando hay nuevas técnicas educativas. La pedagogía moderna ayuda a que el alumno ame el estudio, que se olvide de esa época en que creían que ir a estudiar era un castigo y que se escapaban del colegio, etcétera. Hay países en donde ya la educación ha ido evolucionando al punto en donde los alumnos ni sienten que están estudiando 220, 240 días en un año. En Ecuador ya vamos a los 200 días, lo cual ya es incrementar el estándar, ojalá, no solo por cantidad, sino también por calidad. Y finalmente, he dejado para el último, el gobierno ecuatoriano está haciendo algunas inversiones, no solo en infraestructura. Algunas escuelas, sobre todo, van a recibir desde uniformes gratuitos, libros gratuitos, y los libros bien enfocados. Entiendo que ahí se tomó en consideración lo que ya había hecho el municipio de Guayaquil con la Fundación Ecuador. Esos libros que fueron científicamente desarrollados con toda la pedagogía del caso, entendemos que sirvieron para que el Ministerio de Educación ecuatoriano haya tomado esa referencia. Esperemos que se haya respetado. Yo personalmente no he visto los libros fiscales, llamemos así, y ojalá que sean también de calidad, no solo en el papel, en la carátula, sino en el contenido, el conocimiento. Quiero concluir un poquito de esto que esperemos sea el día de hoy una fiesta. Los alumnos ecuatorianos tienen que aprender, además del conocimiento y de la investigación, para qué sirve el estudio, en qué aplico el estudio, los valores. No se va a permitir dictar clases de religión, ni siquiera porque lo soliciten los padres de familia. Pero creo que los profesores y profesores ecuatorianos, no importa de la ideología que sean, deberán educar en valores a los futuros adultos ecuatorianos. Es decir, una educación integral, para que tengan una conducta, ojalá, mejorada a la que actualmente tenemos en el Ecuador. Y hay que decir así, todos nosotros, tenemos, ojalá pudiéramos los alumnos, los adultos todos, reeducarnos. He visto que ya la Comisión de Tránsito del Guayas, por ejemplo, va a instalar hasta cámaras, está instalando cámaras, en donde las personas que abusan de la velocidad van a ser citadas automáticamente. Pero mire a lo que hemos llegado los ecuatorianos, a tener cámaras para que filmen o fotografíen a los vehículos y le envíen luego la citación a su domicilio. Inclusive ahora ya la ley de tránsito habla hasta de cárcel por exceso de velocidad. No esperar a que suceda un accidente. Entre otros factores que demuestran la incultura de un porcentaje de ecuatorianos realmente importante. El tema del tránsito, que lo ponemos como ejemplo, pero hay otros. No sabemos o no queremos respetar las leyes. No respetamos la Constitución, no respetamos las leyes, no respetamos en general los reglamentos, las normas que hacen realmente que los pueblos se desarrollen.
que se integren, obvio, estoy hablando de leyes justas, ¿no? Constituciones bien redactadas. Pero en fin, lo importante es que el ciudadano aprenda a ser ciudadano, y la mejor manera de hacerlo es allí en las aulas, con criterio, con un pensamiento crítico. Ojalá que los maestros también se preparen para orientarlos. Un pueblo que no piensa adecuadamente en lo positivo y que piensa en lo negativo, cómo hacer para robar, por ejemplo, cómo hacer para convertirme en político y luego utilizar o llevarme los dineros públicos a mi bolsillo, ¿no? También sentir, comprometernos, ser más solidarios. Tenemos que aprender eso en las escuelas. Y la conducta, la actuación. ¿Cómo actuamos cada día? Todavía en Guayaquil hay, por ejemplo, personas que lanzan papeles a la calle, que lanzan la basura en cualquier momento. En fin, todo esto es general, el robo, el sicariato, todo es producto, lastimosamente, de una sociedad que en algún sector está enferma. Y que si está enferma en algún sector, y mucho más importante, autoridades, policías, militares, que en su momento también han sido denunciados por falta de respeto a la ética, a la moral, a la ley. Ser más ciudadanos. Un país como Ecuador, que tiene un excelente patrimonio material, jamás podrá salir del subdesarrollo si no lo aprovechamos, ese patrimonio material. ¿Y cómo? Con ese patrimonio inmaterial, ese patrimonio no material, que es precisamente las normas, las creencias, eso de todos los días, cada cosita que hacemos, saber que debe enfocarse hacia algo positivo. Las costumbres, erradicar los malos hábitos. Ya dije, botar basura, por ejemplo, es un mal hábito, corregirlo al ciudadano, pero allí en el aula, cuando son todavía niños deseosos de aprender, de tener valores. Y finalmente, la conclusión es tener ciudadanos en el futuro bien educados, bien preparados para que sean responsables. Vamos al corte comercial.